Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión, un espacio semanal en el que hoy abordaremos uno de los aspectos que más ocupan y más preocupan al sector en los últimos años. Nos referimos a la captación y retención de los jóvenes talentos, algo que precisa de una profunda reflexión que trataremos de realizar en los próximos minutos. Un análisis sobre el mercado y el contraste entre la mirada del empleador y de los profesionales de esas nuevas generaciones con brillantes currículums académicos, pero con unas expectativas que difieren de las de los trabajadores de generaciones precedentes. De su lado, las empresas se quejan de que a menudo no encuentran en los demandantes de empleo los perfiles que se ajustan a sus verdaderas necesidades. ¿Cómo puede el sector aumentar su atractivo y competir con otros ámbitos? ¿Cómo mejorar la sintonía universidad-empresa? ¿Qué expectativas tienen los más jóvenes cuando inician su carrera profesional en turismo? Pues con nuestros invitados hoy en el plató vamos a tratar de responder a esas y a otras cuestiones, y para todo ello contamos con la presencia de Mireia Fogier. Ella es la CEO de DirectBets y también es mentora de la Facultad de Turismo. Mireia, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias por acompañarnos en Hosteltour Televisión, de nuevo en tu caso. Todos los demás se estrenan, pero tú... Muchas gracias a vosotros por estar aquí, un placer. Gracias. También está con nosotros Agustín Echevarría, él es el director de Recursos Humanos de Garden Hotels. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Manolo, un placer. Gracias también por estar con nosotros. Y tres de esos jóvenes talentos que se han incorporado ya hace tiempo al sector turístico algún tiempo, pero que todavía podemos llamar jóvenes, sobre todo los que ya tenemos alguna edad. Nos acompaña Manuela Oliveira, ella es PMS Installer y Training en TechSoft Consulting. Buenas noches, Manuela. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. En este plato también está con nosotros Andrea Luque, ella es E-Commerce Manager en Universal Beach Hotels. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti también. Y Sebastián Matemalas, él es Sales Assistant en OTTech. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, un placer. Muchas gracias a los cinco, creo que va a ser una tertulia muy interesante porque lo cierto es que en muchas de las que hemos tenido esta temporada se habla de la captación del talento, de la retención del talento y en muchos casos del talento joven. Sois una gran representación de eso y de la realidad del sector con Mireia y Agustín. De todo ello vamos a profundizar en los próximos minutos, pero vamos antes a comenzar viendo este vídeo que introduce algunas de las claves sobre las que vamos a tratar en la tertulia. El sector turístico se erige como uno de los principales motores de crecimiento y empleo en la economía española. La llegada de jóvenes talentos a campos tan diversos como la hostelería, las agencias de viajes y la gestión de recursos turísticos se caracteriza por las habilidades digitales, perspectivas frescas y un enfoque innovador hacia el servicio al cliente. Pero ¿cuál es la situación actual en cuanto a la contratación laboral en turismo y cuáles son las expectativas de estos jóvenes que están ingresando al mercado laboral? La industria turística española, tradicionalmente conocida por su capacidad de atraer a visitantes internacionales y generar empleo a nivel local, enfrentó uno de sus mayores retos con la crisis del COVID-19. Con el resurgir del sector, la demanda de empleo ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en puestos que requieren competencias tecnológicas y de innovación. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el turismo es responsable de aproximadamente el 12% del empleo en España y se espera que esta cifra aumente con la incorporación de perfiles orientados a la digitalización y la sostenibilidad. Los nuevos profesionales, por su parte,
están buscando no solo empleo, sino oportunidades de desarrollo profesional y personal en una industria que valoran por su dinamismo y su contacto directo con diversas culturas y personas. Para muchos de ellos, trabajar en turismo no es solo una opción laboral, sino una vocación que les permite contribuir a la economía de su país mientras satisfacen su pasión por explorar y entender el mundo. En cuanto a los recursos humanos, las empresas del sector están reformulando sus estrategias para atraer y retener a estos jóvenes talentos. Esto incluye la creación de entornos de trabajo más flexibles, oportunidades de formación continua y carreras con proyecciones internacionales. Además, las compañías están invirtiendo en tecnología para modernizar sus procesos y hacerlos más atractivos para una generación que creció en la era digital y que está relevando a quienes vieron nacer y crecer el turismo en el siglo XX. Vemos que son muchos temas muy bien explicados en esta introducción y también muy tratados en tertulias, no solamente esta temporada. Yo creo que desde el año 2021, ya con la recuperación, veíamos que había una cierta desconexión, ¿no?, entre lo que estaba pasando en el mundo de la empresa, el mundo de la formación, la juventud, el talento que se tenía que incorporar al sector. Mireia, aparte de tener tu propia empresa en el ámbito de la distribución, eres mentora, que ahora nos explicas un poco Sí. qué es lo que haces y sobre todo te preguntaría por qué. ¿Por qué viste, no sé si decir una oportunidad o creo que más una necesidad del sector? Porque en tu caso yo creo que es más una cuestión de ganas de hacerlo que de negocio realmente, ¿no? Bueno, la verdad que es un poco de todo. La idea nació, pues bueno, tomando un café, haciendo un brainstorming con 4 profesionales del sector, comentábamos la necesidad que había de que hubiera, aparte de la carrera de turismo, el grado de turismo en sí, algo paralelo que se formara a los estudiantes en la parte práctica, esa parte que faltaba, ¿no? Entonces, hace 8 años iniciamos este programa de mentorización y formación de la Facultad de Turismo y en este programa se inscriben voluntariamente los alumnos que están acabando la carrera y se les explica toda la parte práctica y les hacemos pues un camino laboral a la carta a cada uno, ¿no? Podemos decir que han pasado más de 300 alumnos por nuestras manos en estos años y que todos tienen ya su carrera profesional. La verdad que es un programa pionero en España, porque no hay ninguna otra universidad en España que tenga este programa y pues la verdad diría que es también una necesidad, ¿no? La necesidad de acompañar a estos jóvenes que están estudiando una carrera pero no saben muy bien realmente las salidas que hay. Hay tantísimas que vamos, realmente es increíble las oportunidades que hay dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, lanzamos una carrera profesional ascendente y hacemos acuerdos con un montón de empresas, cadenas hoteleras o empresas de tecnología o empresas de distribución diferentes y les ayudamos a su posterior inserción laboral. Así es. Pues ahora profundizamos en algunas cosas que has podido tocar en esos 8 años que llevas, Mireia. Agustín, en tu caso, justo representas el complemento a todo esto que está diciendo Mireia, ¿no? En algún momento vosotros detectáis o echáis de menos una incorporación de un talento más formado para vuestras necesidades y de ahí viene esa oportunidad de incorporar gente que ha pasado por ese segundo proceso de formación, ¿no? Sí, yo me acuerdo casi como si fuera ayer, ¿no? El momento que conocí a Mireia, un conocido común nos presentó y ella me explicó su proyecto y es cierto, ¿no? O sea, juventud y siempre ha habido, y hay gente con ganas, con estudiantes que tienen muchas ganas, pero lo que proponía Mireia alguien que había pasado por un proceso de mentorización y de adaptación a lo que les va a venir, ¿no? O sea, que cubría ese gap, que podríamos decir, esa falta a lo mejor entre la teoría de que me dan en la carrera y lo que me voy a encontrar en la realidad, que al final siempre es diferente, ¿no? Yo mismo como estudiante, pues recuerdo que en el momento que di el salto, la gran diferencia de la realidad a lo que estudias. Bueno, pues con esos proyectos como el de Mireia cubres una necesidad y te encuentras con chicos con muchas ganas, pero que además saben que se van a encontrar y eso ayuda mucho.
¿no? Sí, mucho. Ahora vamos al otro lado de la mesa en sentido figurado, porque cuando hemos configurado la mesa no queríamos que esto pareciera un tribunal y que estuvieran los tres jóvenes a un lado y los examinadores al otro, con lo cual, pero sí vamos al otro lado, al lado vuestro, al lado importante realmente de lo que estamos hablando. Manuela, en tu caso, cuéntanos un poco por qué estás en turismo, por qué has llegado aquí, había vocación, viste una oportunidad. Bueno, yo no me he criado aquí, bueno, nací aquí en España. Bueno, nací en Brasil, me crié aquí en España y para mí el turismo, la verdad, yo encontré en él, podemos decir, aquella cosa que me hizo sentir que tenía que seguir por aquí, ¿no? Encontré ahí en mi tía, sobre todo, ella trabajaba dentro de los hoteles y ella nos venía a contar, me han venido tantas personas, tal, lo otro. Y a mí eso pues me inspiró mucho a desarrollarme a nivel de idiomas, a desarrollarme a nivel de contactar con los demás, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso decidí estudiar turismo. Mi madre había estudiado administración de empresas, entonces ahí dije, ok, pues el doble grado de la UIP es lo mío. Y fui de cabeza a ello y ahí fue cuando conocí también a Mireia. Y para mí todo eso fue algo que poco a poco fui aprendiendo, ¿no? A la parte teórica, a la parte práctica. Y empresas diversas pues apostaron mucho por mí, no tan solo por mí, sino también por muchos alumnos, ¿no? Y a partir de ahí nosotros ya pudimos tener esa dualidad tanto de teoría como de práctica, que yo creo que es lo que le falta más a la parte teórica, ¿no? A la parte académica. Realmente a ti entonces te engancharon las personas, o sea, sí. Era la industria de las personas. Completamente. Y todavía lo sigue siendo, ¿eh? Sí, bueno, pues por lo menos parece que has acertado hasta ahora. Andrea, en tu caso, cuéntanos. En mi caso ha sido un poquito todo al revés. Sí que es cierto que yo no tenía una vocación como tal, estás en Mallorca, dices que estudio turismo. Y entré ahí. La carrera en sí, la verdad, no me apasionaba, un poco en línea a lo que ellos comentan, porque realmente antes más, ahora ya no tanto, porque gracias a programas como este pues se conoce que todo va más allá de lo que es simplemente el hotel. Y bueno, gracias al primer curso que hice con ella, que es el programa de mentorización, antes era el aula de formación, ahí empecé yo, conocí un poco la parte esta más práctica, conocí todo lo que hay más allá de lo que es el hotel, más agencias y bueno, con un plan de carrera pues empecé en agencia, conocí este mundo y ha sido una vez trabajando cuando me ha enganchado y me ha empezado a apasionar todo el mundo del turismo. Así que ha sido un poquito al contrario. A la inversa. ¿Y Sebastián, Sí. en el tuyo? Bueno, en mi caso yo me decidí a estudiar turismo porque soy una persona que me gusta aprender y el turismo creo que es un ámbito muy variado donde puedes aprender de muchos aspectos diferentes y puedes empaparte del conocimiento de los que ya son expertos en este ámbito. Y trabajando cada vez me gusta más el sector, veo por dónde encaminar mi futuro laboral y simplemente eso. ¿Qué edad tenéis? Bueno, yo voy a cumplir los 24 a finales de este año. 26. Andrea, 24, 26. 26. Y 26 años. Aparte de Qué envidia, Agustín, aparte No te voy a decir mi edad. Agustín, Mireia, cuando les escucháis y estáis viendo un poco, luego entraremos en esa otra dinámica, al final tú como director de recursos humanos, mucho más real y mucho más aterrizada de lo que es la parte laboral y la gestión porque le llamamos talento, pero al final son las personas, de personas. Y hay mucho que decir ahí detrás, pero cuando escuchas esto, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza? Bueno, así a primeras me dan envidia, porque quizás fue mi realidad también, pero creo que nuestra generación no estaba tan preparada a nivel de saber lo que se iba a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen esa ventaja al final también de poder empezar conociendo y sabiendo qué puedes hacer y a dónde puedes llegar y qué caminos puedes tomar, ¿no? Que eso también es súper interesante. Es cierto también que vivimos una época totalmente diferente a la nuestra. Ahora todo es mucho más volátil, mucho más cambiante, con un entorno VUCA, bueno, es que es volátil. Buca, ¿no? Burka. El entorno buca. Entonces son entornos que nosotros no era así, era todo mucho más predecible, el trabajo crecías un poco con la idea del trabajo para toda la vida, la carrera profesional donde siempre. Y ahí, Cuanto más cerca, mejor. sí, y eso es verdad que ha sido un cambio total de paradigma y a lo mejor nosotros teníamos otras ventajas
y ahora ellos tienen otras. Sí, yo creo que antes se primaba un poco más como la estabilidad. Ujú. Y ahora pues intentamos pues movernos, lanzarnos más, arriesgar al final. Creo Vivir que somos, experiencias. Sí, yo creo que somos una generación que tiene su parte mala, yo creo, pero es verdad que nos aburrimos rápido. Necesitamos como tener un estímulo constante, un reto. Hemos llegado un poco a este punto de no te basta el salario, la estabilidad, sino que quieres saber que estás en un sitio, pero que este sitio te puede seguir aportando, más allá de lo que estipulas en el contrato. Muy interesante. esto. Exacto, exacto. Yo- Yo siempre digo retos altos para talentos altos. Entonces, yo creo que hoy en día, si tienen claro su camino, al final les da un poco igual la empresa. No es como antes que te casabas con la empresa de toda la vida. Y yo, en la primera empresa que trabajé estuve 10 años y el día que me fui me daba como pena, ¿no? Ahora es diferente. Ellos tienen un proyecto, tienen una línea de profesional y si no es aquí, la harán en otro sitio, pero la harán igual. Entonces, o sea, el reto es poder adaptarte a esto, ¿no? Pensar, si este trabajador te interesa y sé que quiere crecer, lo hago crecer porque si no sé que se me irá. Yo como Este es el empresa, tema. y también a veces lo hemos hablado tú y yo, porque ahí también tenemos visiones a veces un poco complementarias, no Sí, opuestas, complementarias. por supuesto. Digo que también el reto suyo es saber medir bien también, ¿no? O sea, que las ganas no le puedan, porque a veces pueden ser, como tú mismo has dicho, ¿no? O sea, que la impaciencia no te pueda... Porque Es demasiado pronto para... La carrera también necesita de tiempo, el factor tiempo es un ingrediente... Está claro, está claro. que que también Esperan todos 40 son años etapas, trabajando por como supuesto. mínimo. Exacto, entonces ese equilibrio entre que las empresas nos hemos de saber adaptar y saber hacer planes y ahora todo es mucho más personalizado, ya no es, venga, ahora esto es así, todo el mundo por aquí, no. Menganito lo quiere así, fulanito lo quiere así, María lo quiere por aquí. Y tienes que ir encontrando que se adapte el camino, ¿no? Pero al revés Sí, sí, también. sí, sí, También a ellos, los jóvenes, tienen que aprender a que todo necesita su tiempo, como un plato de cocina, ¿no? O sea, al final el chup chup se tiene que producir. Queremos correr demasiado y yo creo que al final, gente con la que hablas y demás, todos coincidimos, que es verdad que como que queremos correr demasiado, vale, tienes la formación, tienes el idioma, pero es verdad que al final hay un factor clave que no lo podemos tener nunca a esta edad todavía y es la experiencia. Y es verdad que lo sabemos, pero aún así, pues como que intentas ir a conseguirlo y sí, hay que poner un poco el freno ahí, estoy de acuerdo. ¿Te encuentras a veces, Agustín, con algún caso de que te tienes que morder la lengua y decir, a ver, este chico que viene con esta... Sí, me acabas de responder con la sonrisa. Sí, está un poquito... Está un poquito... A la orden del día, es normal por las ganas también. Sí. Las ganas a veces pues, pueden a la paciencia. ¿no? Hay que pasar por esta situación y te conviene, además, yo te recomiendo, tú me estás pidiendo esta posición, pues no, yo te estoy recomendando, sigue un año más aquí, si quieres ver otra realidad, pero de la misma posición, y luego ya podremos hablar de posiciones superiores o horizontales. Y pues claro, pues te encuentras con gente que tiene expectativas. Bueno, estaba escuchando y sí, obviamente todos queremos crecer, queremos progresar también, ¿no? Pero yo creo que también de vez en cuando hay algunas situaciones en las que a lo mejor quieren mascar demasiado el chicle, ¿no? Y dices, jolín, ¿está realmente esta persona a gusto donde está? Y realmente esa pregunta parece que no se hace. O no se hace o no se del termina... trabajador, o sea, Prefiero de la del empresa empleador a la empresa. hacia el trabajador, ¿no? Porque a veces estar todo el día pues, haciendo X cosas pues también cansa y desmotiva, ¿no? Pero yo creo que, a ver, claramente tiene que haber alguien que se encargue de hacer ese trabajo repetitivo, pero también es la variedad, es dar oportunidades, es rotar, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también, igual que uno tiene que decir, bueno, vale, hay que personalizar, vale, pues si hay que personalizar, entonces hay que hablar con esa persona, a ver lo que quiere hacer, a ver dónde quiere tirar y de ahí ya empezar a hacer algo, ¿no? Es un poco atender la motivación que decías tú, ¿no, Andrea, Sebastián? Sí. Sí, y al final creo que de cada vez más, además lo estamos solicitando, tú entras a una empresa, entras con un puesto, no conoces más allá de lo que te han enseñado o de lo que puedas conocer por compañeros que trabajan y es muy interesante lo que muchas empresas hacen ahora, de hecho la mía lo hace, que es el cross-training, y esto te permite también conocer otros departamentos, saber tú mismo a veces, saber si estás a gusto, dónde estás, si la frustración o desmotivación que tienes es porque realmente necesitas hacer otra cosa. Entonces sí, yo encuentro que al final las empresas tienen que tomar un papel muy activo en la importancia de la motivación. Totalmente. Sebastián. Yo destacaría que la empresa tiene que conocer al trabajador
la principal motivación de un trabajador creo que al final es el beneficio de la empresa. Trata de satisfacer las necesidades de la empresa y las responsabilidades que tiene, pero siempre si la empresa conoce al trabajador y conoce sus motivaciones, puede también encaminarlo de cara a, mira, te conviene hacer más esto, te conviene hacer más lo otro, pero siempre teniendo en cuenta las motivaciones que le llevan a hacer esos hechos. Mireia. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todos. Es decir, Les has enseñado muy bien. al Mireia. final, no. Al final yo creo que es hacer trajes a medida, ¿no? Sin olvidarnos de que estamos hablando de personas, que no es como antiguamente, los departamentos de recursos humanos eran hacedores de nóminas y contratos, ahora ya hablamos de departamento de personas, ¿no? Para fidelizar el talento, para hacer planes de carrera, para hacer planes de onboarding y muchísimas cosas más, sin olvidar el salario emocional también, que esto para ellos, para los jóvenes de hoy en día es muy importante. Creo que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema emocional es lo que más, el cambio de paradigma que ha habido a raíz del COVID, yo creo que uno de los grandes cambios es ese, es el tema del bienestar y del equilibrio y la conciliación. Justo es por lo que os iba a preguntar, pero lo iba a hacer después de la publicidad, precisamente por esos cambios. Cuando tú, Mireia, has dicho 8 años, te iba a preguntar, pero lo dejamos para luego, ¿vale? Porque hablando de lo que estáis hablando, yo os preguntaría, porque claro, cuando hablamos de sector turístico es un universo enorme. Aquí tenemos una representación variada, variada muy relativamente, porque al final hay un peso muy grande en tecnología, en la parte de distribución y demás, y hay otros ámbitos. Pero cuando hablamos en general del empleo en el sector turístico, hablamos de la captación, que está habiendo problemas actualmente para la captación del talento. Y a raíz de un programa que hubo aquí, no sé si estabas tú, creo que fue el que estuviste tú, Mireia, sí. que dijo Xavi de Trijobs, sí. dijo, no hablemos de la retención del talento porque parece que queremos obligar a la gente a que se quede. Hablemos de fidelización, incluso de vamos a enamorar a nuestro trabajador, que ya tampoco le llamamos trabajador, le llamamos cliente interno, todo eufemismos para que todo sea un poco más cómodo. Pero con todo lo que estáis diciendo, ¿cómo fidelizamos a esa ya no digo dentro de la empresa, digo dentro del sector? ¿Cómo fidelizamos? Y a vosotros ahora os preguntaré cómo os tienen que fidelizar. Ya habéis dado algunos apuntes, pero si tuvierais, y para que vayáis pensando, si tenéis que pensar en un ranking, decir, ostras, pues a mí y a mis compañeros y a la gente de mi generación nos tenéis que fidelizar con esto y con esto. Pero luego vamos a eso primero. ¿Cómo estáis intentando fidelizar vosotros, Agustín, y tus colegas de recursos humanos cuando habláis? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay dos aspectos. Uno que hace cada empresa, que ahora podemos hablar, y luego también como sector, que tú, como bien has dicho, ¿qué tenemos que hacer? Incluso como sociedad, te diría. Porque creo que hay cierto desencanto con las nuevas generaciones, ya no incluso hablando de nuevas generaciones como ellos, sino gente más joven, gente que elige un módulo de cocina, de bares, etcétera, que yo me encuentro que hablo con profesores y tutores y me dicen que tienen menos alumnos matriculados cada año. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de pedagogía que hemos de hacer todos, instituciones, profesionales, de todos los niveles, porque trabajar en el sector turístico es una profesión apasionante y nuestros chavales no lo viven así. ¿Y por qué no lo viven así? Esa pregunta nos la hemos de hacer y qué hemos de hacer para que lo llegue y lo vivan, porque es una profesión en la que tú puedes crecer. Puedes empezar del puesto más noble pero en más bajo, por decirlo, quiero decir, puedes empezar de pinche en cocina pelando patatas y acabar siendo un chef. ¿Cuántos sectores te permiten ese nivel de maestría, esa capacidad de crecimiento tan brutal? Muy pocos. Pero en cambio no hemos vendido bien el empleo en el yo creo que nos falta. Fíjate que Andrea lo ha dicho en su primera intervención, toma nota, dice, he visto más allá del hotel, ella llegó. Tú lo has dicho un poco, no porque fuera tu primera opción. Exacto. Pero luego has visto que el sector turístico tiene una capacidad de desarrollo enorme. Sí, yo creo que es esto, ¿no? Tenemos como la imagen siempre relacionada de turismo al hotel y hay muchísimo más. Y un poco en relación a lo que dices, yo creo que es que el COVID ha jugado un papel fundamental y ya no es tanto lo que ofrecen o dejan de ofrecer las empresas a los empleados, sino es una cuestión más, yo creo que de horarios, de la gente ahora le pesa muchísimo más su vida personal, sabe que en cualquier momento puede pasar algo y perderla, entonces yo creo que... Déjame que le dé la vuelta a esto que está diciendo Andrea, porque, como te digo, vamos a dedicar ese bloque casi a esos cambios que ha habido después de la publicidad, pero estás hablando también de cuáles son los aspectos, y es lo que os quería preguntar, cuáles son los aspectos
que vosotros, la gente de vuestra generación, creéis que va a valorar más a la hora de fidelizaros a la empresa, pero también al sector? Si tuvierais que hacer un ranking cuando vosotros os movéis y miráis, oye, pues yo quiero que me des facilidad de horario, yo quiero que pueda compatibilizar con formación, viajar. ¿Cuál sería? Por empezar por ti, Andrea, Sebastián, y luego tú, Manuela. Sobre esto último que has dicho, el tema de una flexibilidad horaria para mí es fundamental, porque yo creo que ha quedado como muy obsoleto el que llego tarde, que mal me van a reñir o me va a pasar algo. Parece una tontería, pero al final es una pequeña ansiedad que te quitas. Entonces, la flexibilidad horaria, para mí es muy importante el hecho de tener reconocimiento, el tener un jefe que te sepa decir esto lo has hecho muy bien. Evidentemente, el reconocimiento tiene que ser tanto salarial, porque al final trabajamos por dinero, como personal. Y una de las cosas que yo siempre solicito es un plan de carrera y formación continua. Sebastián. Bueno, como ha dicho Andrea, creo que destacaría la flexibilidad horaria, ya sea para compatibilizar tu vida social personal con la profesional. Eso creo que ofrece muchas ventajas, ya que a cada uno es como es, pero al final a todos nos gusta pasar tiempo con los seres queridos también, y poder priorizar a eso antes de que tener un horario que te impide, creo que es muy fundamental. Y recalcar también el plan de carrera, la verdad. Poder empezar en una empresa, ya sea en un puesto, como ha dicho Agustín, lo más mínimo posible, lo más básico, pero poder ir formándote y especializándote en una cosa que realmente te gusta, creo que destaca mucho. Teniendo un horizonte, digamos, ¿no? ¿Sabes cuál puede ser tu horizonte? Exacto. Manuela. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la flexibilidad horaria y el plan de carrera. Creo que es algo esencial, porque si no, uno va un poco como a ciegas, ¿no? Bueno, a saber qué pasará el año que viene, ¿no? Pero realmente el poder tener una perspectiva de lo que la empresa espera de ti, lo que tú puedes aportar, yo creo que es algo súper interesante, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque nos gusta saber lo que piensan de nosotros. Entonces, el reconocimiento, el feedback tanto positivo como aquello en lo que podamos mejorar también, que también es algo positivo, ¿no? Es algo que es esencial. Y para mí algo, por ejemplo, que me parece muy interesante es una formación más estable, porque lo que pasa es que al menos la sensación que yo he tenido es incorporarme a una empresa nueva o no nueva, o seguir avanzando, ¿no? Pero subirme al tren en marcha. Entonces, tener que estar formándote a la vez que está la recepción llena, petada de gente, y dices, ¿cómo voy a formarme yo aquí, no? Al final a base de golpes, que se puede, pero... Voy a decir que sin darnos cuenta, porque no era la intención, lo que estamos viendo ahora es un poco lo que está pasando en el sector, y ahora si no me rectificáis, Mireia y Agustín, no sé si sabes por dónde voy, Mireia. Cómo hemos pasado del mismo modo que antes la empresa, la oferta estaba en el centro, ahora es el cliente el que está en el centro y elige, porque tiene mucha información, ahora es el empleado. Totalmente. El que llega, te pone, no te digo las condiciones, pero sí esos mínimos de los que estamos hablando aquí, que son muy coincidentes, en otros ámbitos pueden ser otras cosas, ¿no? Pero eso está en el centro, son ellos los que os eligen. Sí, así es. Vivimos momentos en los que hay una gran demanda en todos los sectores y nosotros, pues lógicamente, nos encontramos con que pueden ellos elegir trabajar en hostelería, como trabajar en logística, en comercio, y ahora todos, entre comillas, pues competimos por este talento, por las personas. Y bueno, nos obliga un poco a lo que ellos mismos han dicho. Tenemos que ir hacia flexibilidad, hacia personalización, hacia generar propósito en las carreras de nuestros colaboradores. Pero bueno, eso también no es fácil. Es decir, a veces decirlo es fácil, pero dentro del sector hostelería hay una parte que se puede adaptar con más rapidez. Por ejemplo, todas las empresas de distribución tecnológicas, entre comillas, pues tienen unas condiciones que les permiten esta adaptación, y yo creo que todas lo están adaptados más o menos. Pero los que estamos en la hostelería, en las trincheras, el reto está ahí. O sea, cómo llevamos a cabo ahí una conciliación de horario en puestos. Hay algunas cosas que se pueden, como el propósito y la meta, etcétera, pero la conciliación, como bien decías tú, hay que... En puestos de servicio, digamos, claro, es más complicado. Entonces, es más complicado, y yo creo que, bueno, hemos de intentar salir de out of the box, como dicen, y empezar a ver, empezar a tener ideas un poco locas y a ver si de ahí sale algo, ¿no? Algunas tormentas de ideas. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que ser valientes. Sí, totalmente. Siguiendo con lo que dice Agustín, yo también apuesto por la valentía y animo a las empresas a ser un poco disruptivas. ¿Por qué no unos turnos fijos?
¿Por qué no, por ejemplo, estás trabajando en recepción y el domingo no sabes qué horario tendrás la semana que viene? ¿Por qué no la gente puede tener un turno fijo y así conciliar mejor? Sabes si puedes ir a buscar a tus hijos a colegio o no, te puedes organizar, quieres hacer alguna actividad, algún hobby aparte. Es muy difícil, ¿no? Yo también doy mucha formación a empleados de hoteles y de cadenas hoteleras, y a veces cuando pregunto cuál es su hobby me dicen, bueno, nuestro hobby lo tenemos de noviembre a marzo, que es cuando el hotel está cerrado. Cuando el hotel está abierto no podemos hacer nada porque no sabemos qué turno tendremos. Y esto hasta ahora ha sido así y la inercia nos ha llevado a esto, pero es que esto poco a poco va a tener que cambiar. Y han cambiado las empresas, Mireia, y nos vamos esa sonrisa, no sé si te ha gustado mucho o no. Sí, pero... hay algunas que sí, hay algunas que lo hacen muy bien, la verdad que sí. ¿Pero tú notas una corriente creciente de empresas que lo están cambiando o hay Sí. resistencias? A ver, falta toda la fuerza ahorca, al final a ver, el que no se va a quedar sin... Falta todavía mucho, todavía hay un poco de rigidez, pero yo creo y confío en que en los próximos 3-4 años habrá cambiado mucho, porque las empresas se están dando cuenta de que o cambian o la gente se les va. Claro, Entonces final, ya, por muy bueno que seas, es que también la gente joven pide referencias de cómo es esa empresa ya no solo antes la de empresa empezar. pide el trabajador. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pues ahora vamos a seguir en todo esto y en algunas otras cuestiones como ya hemos avanzado. Vamos, antes de esa pausa publicitaria, a escuchar la píldora de Wades Legal. Va a ser Marta Palleras, abogada del despacho, que nos va a hablar de la documentación obligatoria que deben tener los hoteles en recepción. Los establecimientos turísticos y en concreto los hoteles deben tener cierta documentación obligatoria en recepción para cumplir con la normativa turística de las Islas Baleares y evitar posibles sanciones. Los documentos e información que deben disponer en un establecimiento turístico es la siguiente. En primer lugar, la licencia de apertura y funcionamiento del establecimiento hotelero. Este documento es esencial y debe estar en un lugar visible en la recepción para verificar que el hotel está autorizado para operar legalmente. También se debe tener un registro de entrada de los viajeros. Este registro se introdujo mediante el Real Decreto 933 del 2021 del Ministerio de Interior, en el cual se introdujeron nuevas obligaciones que suponen la recogida de datos más exhaustiva. Además de los habituales, como son el nombre, apellido, sexo, tipo de documento, fecha de nacimiento, lugares de residencia habitual, dirección completa, correo electrónico y demás, se debe también incluir la relación de parentesco entre las personas, entre los viajeros. Dicho registro de entrada de viajeros ha sido un asunto muy comentado debido al incremento de volumen de trabajo que tendrá para el personal de recepción. Asimismo, se deben tener las instrucciones de seguridad y normas del hotel que deben estar a disposición de los clientes. Además, se tendrán las hojas de reclamaciones. El establecimiento turístico debe disponer de hojas oficiales de reclamaciones y asimismo debe tener instalado un cartel o similar para informar al cliente de la disponibilidad de estas hojas oficiales de reclamación y tenerlas archivadas. Se deberá disponer además de un plan de emergencias en el que se debe incluir el contrato de mantenimiento de las instalaciones contra incendios. Un plan de prevención de riesgos laborales. La dirección dispone de un plan de prevención de riesgos laborales que conoce todo el equipo y el personal debe saber cómo actuar en caso de que se produzca un accidente. Además, deben estar expuestos los medios de pago, indicando las formas de pago aceptadas para que el cliente pueda identificarnos de manera clara y rápida. El establecimiento debe estar de alta en el impuesto de estancias turísticas de la ecotasa y debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Además, se debe tener un registro de petición de las reservas, se debe incluir un formulario en el que se incluyen los datos del cliente, las preferencias y observaciones, y un manual de servicios AZ en el que se incluyen todos los servicios ofrecidos por el establecimiento turístico. Además, se debe informar de la capacidad del establecimiento y de las plazas turísticas que dispone, la capacidad de las salas comunes y de las zonas públicas. No obstante, es importante señalar que dependiendo del tipo de establecimiento, su categoría y otros factores, se podrá requerir alguna información adicional.
Dispensadores Victoria de Corsa. Mejora la rentabilidad de tu negocio y elimina tus costes en agua envasada. Botellas de agua personalizadas con el logo y marca de tu negocio. Agua purificada por osmosis inversa. Fría, natural o con gas. Agua de máxima calidad. Ofrece a tus clientes una experiencia única. Contacta en www.corsa.es o teléfono 900 208 208. 50 años tratando el agua de más de 9.000 clientes en Baleares. Seguimos en Hostel Tour Televisión, en la tertulia, pero antes de continuar con esa interesante charla que manteníamos sobre la captación y la fidelización del talento joven en nuestra industria, vamos a escuchar la primera píldora de datos, en este caso la que nos trae Travelgate X. Susana Alonso Casali, ella es la Business Development Director o Manager de la compañía y nos va a hablar de las tarifas hoteleras en Europa. Hoy les traemos una actualización sobre las tarifas hoteleras que los viajeros pueden esperar en Europa y especialmente en España durante el 2024. Este año, el turista que decida disfrutar de la cálida Grecia encontrará un ligero aumento de 15 euros, alcanzando una media de 195 euros por noche. Francia, por su parte, muestra estabilidad en sus precios, conservando su tarifa promedio de 182 euros. En cuanto a España, observamos que Huelva se convierte en la provincia con el mayor aumento, elevando su precio en 19 euros hasta los 202 euros por noche. En las siempre populares Barcelona y las Islas Baleares, el precio de una habitación subirá hasta los 156 euros, con aumentos de 18 euros y 17 euros respectivamente. Almería incrementa ligeramente sus costos con un alza de 3 euros para llegar a 154 euros. Finalmente, en Baleares, la playa de Embosa ve el salto más significativo con un aumento de 53 euros, posicionándola en 286 euros por noche. Destinos como Calambós, Cala d'Embou, Playa de Muro y la ciudad de Palma también experimentan incrementos notables, lo que indica una tendencia hacia una especial valoración de estas joyas del Mediterráneo. Desde Travelgate, saludos. Gracias, Susana. Y ahora es Javier Soriano, el CEO de Conetix, que nos va a hablar de la evolución del mercado británico. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar una serie de elementos vinculados al mercado británico y su evolución de cara a esta temporada. Lo centramos en indicadores como demanda, perfil de las reservas y finalmente impacto tanto en estancia media como en ADR. Por una parte, demanda. Seguimos viendo cómo han incrementado mucho la intensidad de formalizaciones de reserva, con una evolución positiva en cuanto al tráfico, número de búsquedas por parte de los clientes y su ratio de conversión. Estamos actualmente con un más 5% en cuanto a formalizaciones de reservas respecto al año anterior. El perfil de las reservas nos muestra indicadores que venimos siguiendo durante la última temporada, como son reposicionamiento de tipologías de habitación superior, mucho dinamismo en ventas y finalmente se sigue manteniendo una tendencia positiva de tipología de viajes de habitaciones con perfil familiar, por lo que no deberemos descuidar el reposicionamiento de este tipo de producto. Finalmente, en cuanto a estancia media y ADR, se mantiene un comportamiento estable, situándose la estancia media en incrementos del más 2%, y en cuanto al ADR, ratios que oscilan entre el 1 y el 2,5%. Esta estabilidad parece mantenerse en entornos dinámicos y en los patrones de búsqueda que hay en el mercado. Comentar que hay que monitorizar las variaciones de precio, ya que se siguen observando algunas reservas con mayor grado de volatilidad. Estaremos pendientes de esta evolución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues seguimos en la tertulia, pero vamos a hacer la primera entrevista a Sebastián. No, la primera entrevista no, es broma. Pero sí, escuchando estos datos, tú que estás en una empresa, ¿coincide más o menos esto que estás viendo en lo que manejáis vosotros? Desde mi empresa hemos estado analizando estos datos últimamente y la verdad es que coinciden la realidad con lo que hemos observado. Destacaría también que hay un mayor aumento de la venta directa. Cada vez portales como OTAs o tour operadores tienden a perder fuerza
dado que los hoteles creo que siguen apostando un poco más para hacer la venta directa y tener esas ganancias extras. La venta directa, sí. Sí, también comentar que, claro, nosotros, por ejemplo, teníamos ese miedo de a ver cómo va el tema de reservas ahora con que hemos arrancado un poquito más pronto, ¿no?, la temporada, y sí que teníamos un poco ese miedo de a ver cómo iba a continuar después, pero a tope. La verdad, tenemos muchas empresas que sin ningún problema, hotel no está lleno, pero el hotel está con una ocupación buena, y eso también pues da muy buenas perspectivas para el resto de la temporada. Hablamos en tu caso de TechSoft, por recordarlo, hablo en tu caso de OTTech, y en el caso de Universal me imagino que también, ¿no?, estáis viendo un poco esa venta directa, ¿verdad, Andrea? Estoy de acuerdo con lo que él dice. Es verdad que las cadenas, los hoteles individuales se está luchando muchísimo por ganar en venta directa. Sí que es cierto que, como es sabido, hay una gran dependencia de los gigantes, de las OTAs, pero bueno, sí que es cierto que vemos como la tendencia se dirige mucho hacia canales online, a venta directa, se está dejando muy atrás Tour Operación, entonces me cuadran los datos. Escuchándoos, la verdad es que es muy interesante porque al final vosotros también estáis aportando toda esa naturalidad con la que vosotros habéis trabajado siempre en tecnología, cosa que generaciones anteriores pues han tenido que hacer una migración, ¿verdad?, y una formación, cuando realmente, ¿no, Agustín, toda esta generación ya viene con la tecnología corriéndole por la vena. No hay un proceso de integración en ese lado, ¿no? Estábamos esperando antes y ellos estaban hablando todos de temas tecnológicos y yo me sentía ahí el fuera de onda. De onda. Sí, afortunadamente, además afortunadamente, ¿no? O sea, hay que decir que es verdad que ha habido un cambio tecnológico a nivel de turismo. El turismo ahora va a una velocidad de vértigo, podríamos decir, y en gran parte porque la tecnología que nos acompaña a todos, en todos los sectores, está cambiando también de una manera muy rápida, pero afortunadamente pues lo que quería decir era que estas nuevas generaciones vienen incorporado de serie. Donde tenemos que apostar los que estamos en recursos humanos es para aquellas generaciones que ya están dentro, pues la formación y el acompañamiento para que puedan adaptarse a todos esos cambios que es verdad que son muy rápidos. Por hablar de los idiomas también, ¿no? Se supone, ¿no?, que era otro gran gap que existía ahí y yo creo que sí, que en generaciones anteriores. Y ¿no? Que sigue, quieras o no, yo creo que el tema de los idiomas sigue existiendo, sobre todo cuando vas al negocio. Totalmente. Al negocio, ahí lo ves, o sea, no... que alguien que tenga inglés, que antes era como, bueno, si no tienes inglés no te presentes a la entrevista, ya no es así. O sea, ahora mismo... Muy sorprendente esto que estás diciendo, ¿eh? Sí. Y filtros con otros idiomas, ¿no? El alemán, por ejemplo. Sí. Vamos, a la playa de Palma, sin alemán no era imposible, ahora ya da igual. No pasa nada si no tienes alemán. ¿Tienes inglés? Pues venga, para adentro. Fíjate que antes decías la generación más preparada. Es curioso lo que decís de los idiomas. No sé si que vos, en vuestro caso, queréis hacer alguna mención. No quiero preguntaros por no incurrir en... Bueno, en nuestro caso sí que, por ejemplo, hay mucha gente dentro del sector tecnológico que lleva muchos años dentro del sector, han creado incluso muchas soluciones tecnológicas, ¿no? Y sí que, por ejemplo, a nivel idiomas o a nivel trato con el cliente, sí que hay un poco de gap, ¿no? Que bueno, las generaciones más jóvenes estamos pues un poco supliendo eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de idiomas, en mi caso, sí que he tenido la oportunidad de aprender bastante, ¿no? Y en mi empresa, por ejemplo, pues eso me ha hecho un poquito más valiosa también, se ha valorado por eso, porque podía suplir un poco ese gap, ¿no? Andrea, Sebastián. Sí, bueno, yo creo que hoy en día lo que tú comentas creo que es más que nada por la falta de formación del personal, pero facilidades no nos faltan. Hoy en día hay una cantidad de información y una cantidad de posibilidades de poder irte al extranjero, hacer unas prácticas fuera, poder ir un par de meses a trabajar para conocer el idioma y la cultura. Formaciones online de idiomas, exacto, que antes eso era inviable y ahora tienes píldoras de idiomas que te dan al menos los conocimientos. Y además de lo tuyo. De hostelería, por ejemplo, correcto. Exacto, yo creo que facilidades no nos faltan, pero sí que a lo mejor por esa falta de personal que hay en el sector, pues se decanta por escoger una persona que solamente conoce inglés. Y ahora, ahí por donde ibas, ahora voy a ser un poco incorrecto, ¿hay la misma capacidad? También eres joven, Agustín, y, digo esto porque la idea de la tertulia de hoy surge cuando a finales de la temporada pasada hicimos una tertulia en la que hablábamos con los pioneros del sector. Gente pues, que lleva 50, 60 años en el sector trabajando, montando empresas, contratando gente, y ellos hacían una reflexión sobre la capacidad de sacrificio
de su generación, lógicamente, era otra generación, y lo que vino después a lo que hay ahora. Decías tú, Sebastián, ahora pues hay facilidades, pero a lo mejor no hay tanta gana de realmente de esforzarte por mejorar, ¿existe esa diferencia también? Te digo lo de que tú eres joven, Agustín, porque a lo mejor no has vivido esa parte. No, sí, en la que... yo creo que estoy ahí en el que he vivido, tengo esas dos visiones, ¿no? Yo sí que noto esa cierta, y no quiero personalizarlo con los jóvenes, sino yo creo que es un poco que también, como decía antes, nos viene un poco del inicio. O sea, creo que la falta del esfuerzo, o el esfuerzo y el sacrificio antes como que se generaba más o se alentaba más desde que ya éramos pequeños. Se premiaba. Se premiaba más, quizás también. Y yo creo que ahora tenemos cierta comodidad por los dos lados, ¿no? Sí. Por el que se tiene que formar y por el que tiene que... Yo sí que percibo que ocurre, que también ocurre lo contrario. Tenemos a unos súper preparados y súper... gente que, bueno, pues Mireia hace un trabajo, por ejemplo, que yo creo que parte del trabajo de Mireia es precisamente dejarles muy claro que es quien algo quiere, tiene que esforzarse, tiene que seguir, tiene que perseverar. Pero es que esto a lo mejor no tendría que hacerlo Mireia para los chicos que quieren hacer el salto en la universidad. Lo tendríamos que hacer mucho, porque tendríamos que hacer ya en los colegios. O sea, es decir, porque luego hay gente que llega y que no tiene una Mireia y que no le interesa, además, porque también lo que va a Mireia es porque ellos mismos se han preocupado y ellos tienen porque esa ya les inquietud. basta para encontrar ese puesto porque hay demanda de trabajo. Así es. Es verdad, o sea, me río con Sebastián porque es recién salido del horno, con cariño lo digo, ¿no? Es de esta última promoción del curso de mentorización. Y es verdad que, o sea, les formamos en competencias que no se enseñan en la carrera, ¿no? Entonces, pues es importante. Para mí el éxito es la suma de varias cosas, entre ellos el compromiso, la actitud y la disciplina. Entonces, claro, si tú no fomentas esto desde el inicio, desde la base, es muy difícil luego tenerlo. Vamos ahora con esa cuestión que tanto Agustín como tú, Andrea, lanzabas ya en el bloque anterior. Decías, pues un poco lo que ha supuesto la pandemia, tanto por la parte de las empresas, también por la parte del consumo, que lo hemos hablado mucho aquí, pero no lo hemos hablado tanto por la parte del empleo. Me dirijo a ti, Mireia, porque claro, cuando has dicho 8 años ya haciendo ese trabajo de mentorización, has visto cómo han cambiado las empresas en estos tiempos, pero también cómo ha cambiado el empleado o el futuro empleado en sus demandas, en las cosas que valora, las cosas a las que le pone más peso a la hora de decidirse por una empresa. Y digo bien, decidirse Totalmente. ellos por una empresa. Totalmente. De hecho, cuando nació este proyecto, se llamaba Aula de Formación hace 8 años. A raíz de la pandemia, hace 4, cambió a Programa de Mentorización con un título propio de la web. Lo que ha cambiado es que, claro, antes pues había muchísimo más personal. Entonces, pues las empresas, bueno, todas colaborábamos con casi todas, desde empresas hoteleras, tecnológicas, de distribución, tour operadores clásicos, bancos de camas, de todo. Ahora no tenemos tanta gente. Hay menos alumnos inscritos en la Facultad de Turismo. Luego está toda la parte de la gran renuncia que ha habido a raíz de la pandemia del sector turismo y hostelería, que ha quedado ese hueco, el incremento de las startups. En 2022, más de un 38% de jóvenes entre 25 y 35 años emprendieron. Es decir, estos ya no volverán a nuestro sector. Entonces, sigue faltando personal cualificado. No solamente mano de obra, sino personal base, sino personal cualificado. Entonces, este personal que hace, estas personas que hacen este programa de mentorización salen con un plus que les hace diferente a los demás. Pero existe otro universo aparte de este, Agustín, lo decíamos un poco al principio de tus intervenciones, que es el otro ámbito de empleo que no es tan tecnológico, ¿no? Que es más servicio, de servicio, como decíamos, sí, que también ha cambiado radicalmente. Del cañón. ¿No? Y que ha cambiado radicalmente también un poco qué es lo que espera de la empresa, del sector. Bueno, yo la demanda hablábamos de flexibilidad y de conciliación, yo creo que es lo que es transversal en todos los ámbitos, áreas, departamentos. Y yo creo que cada vez nos encontramos con que la gente es lo que valora. Además hay un indicativo que es, como decían los KPIs, ¿no? O sea, tú vas a ver cuánta gente te pedía hacer horas extra hace 10 años y cuánta gente te pide hacer horas extra ahora, y el volumen de bolsa de horas pues es significativamente menor ahora, con lo que conlleva
pues necesitas contratar más personal porque la gente, pues oye, pues muy bien, quiere hacer sus 8 horas. Es un baremo muy interesante. ¿Lo tienes cuantificado? ¿O sabes más o menos cuánto podría ser? Ahora pero como para... Es muy sensible, o sea, sí, es muy sensible, pues al final nuestras plantillas han aumentado un 20-30% antes del COVID y después del COVID. Y básicamente es porque antes había más gente que te pedía, además, Agustín, que quiero hacer un día extra, que quiero hacer unas horas extras, bien, y ahora al revés, ¿no? Necesitas a veces, oye, por favor, necesito porque hemos tenido una baja, hay un pico de un evento, hay un no sé qué, y a veces tienes que pedirlo. Y lo que te ha hecho es planificar, te obliga a planificarte ya con una plantilla mayor, porque ya sabes que va a haber menos gente que va a querer. Entonces, bueno, pues eso es un indicativo de que lo que se pide y se necesita y se quiere ahora es más conciliación. Y en vuestro caso, cuando habláis con tus compañeros, tus colegas, incluso también con personas más mayores de tu familia o amigos, ¿cómo percibís ese cambio en vuestras...? Bueno, yo creo que la mentalidad ya no es la de trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que cada vez tenemos más esa mentalidad, ¿no? de trabajar para vivir realmente, porque uno quiere disfrutar de lo que gana, quiere disfrutar con su familia, quiere disfrutar con sus seres queridos y realmente el sector turístico en ese sentido es mucho sacrificio. Muy exigente. Es muy exigente porque pasa eso, que estás trabajando cuando todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Y uno también tiene que estar mentalizado en, vale, y después ya en invierno, tal, voy a estar más tranquilo, lo otro. Pero también cuando ya tienes pareja, cuando también tienes un familiar que está enfermo o lo que sea, pues como que pesa más, ¿no? Y uno ya busca también, huye hacia lo más estable posible para poder disfrutar de ese tiempo, ¿no? Tanto incluso como para abandonar la industria, que es un poco esa gran renuncia que decía Mireia, ¿no? O sea, es que al final te sientes forzado a ello. Porque no ves porque hay ninguna salida dentro. otros... Sí. Dices, ¿y aquí dónde quepo? ¿No? Si has sido siempre camarero, aquí, ¿ahora dónde voy? Yo creo que también a raíz del COVID ha cambiado el orden de prioridades de las cosas. Claro, a eso me refería, sí, que el COVID... Es esto. Yo creo que el sacrificio en sí no es que se haya perdido o haya menos, es que yo creo que ha evolucionado. Al final, hablo de mí misma, no por hacer más horas vas a ser mejor trabajador, porque yo encuentro, y está demostrado, y hay estudios que lo avalan, la productividad, a medida que pasan las horas, baja muchísimo. Al final, sí que es cierto que para la empresa es un coste el tener que tener y contratar a un trabajador más, pero a la larga el resultado final tal vez sea el de una productividad mayor que al final se traduce en un beneficio. Sí, yo creo que las empresas además no tienen problema en eso. Al fin, el tema es que nos estamos encontrando en un momento en el que no puedes ampliar más la plantilla no por no querer, sino porque no puedes. O sea, llega un momento en que no encuentras gente. No encuentras gente, o sea, es que es así. O sea, tú en julio y agosto a lo mejor ya no estás encontrando gente para que venga a trabajar. Sí, aquí y ese es entre comillas, el drama. Entonces, claro, a veces tienes que pedir a un compañero, necesito que me hagas unas horas extra, pero porque es que no es viable otra opción. Y yo creo que también ahí justamente lo que él está comentando, creo que también afecta mucho al sector el hecho de la presión que sienten algunos jefes de departamento ante esas situaciones, ¿no? Que uno dice... como que si tardas menos en quemarte, ahora estás aún más, porque estás como en constante tensión de voy a tener la gente suficiente para cubrir este servicio o no lo voy a tener, ¿no? Y después el cliente también lo nota. Y yo que es lo que quiero decir, y luego la responsabilidad que tenemos con los clientes, no nos olvidemos. Hemos visto hace un momento las cifras de lo que están pagando por día. O sea, se vienen una semana, pueden gastarse los ahorros que han tenido en un año y, ostras, tenemos la obligación de dar un buen servicio. Y bueno, es difícil en ocasiones y es responsabilidad de todos, que aquí no hay culpables, entre todos hemos de buscar soluciones, pero es verdad que también atrás tienes la presión del cliente, como bien decía Magora, porque lo quieres hacer bien para él. Es que el resultado final tiene que ser colaborativo, aquí no hay nadie que lo haga súper bien, ni nadie que lo haga súper mal, ni buenos, somos todos grises, todos tenemos que aportar, todos tenemos que colaborar y el que no quiera hacerlo, al final perjudica a los demás también. Hay a lo mejor un poquito de exceso de estanqueidad o de estanquización en las responsabilidades, ¿no? De lo que podía haber antes. Vuelvo a repetir, claro, que aquí al final los ejemplos que tenemos son más tecnológicos, pero en el área de servicios,
y también las normas son bastante más restrictivas de lo que eran antes, ¿no, Agustín? Sí, eso es cierto. Como para flexibilidad, como para ganar en Eso es flexibilidad, cierto, quiero decir. que requerimos, le pedimos, o se le pide a la empresa que sea más flexible con los trabajadores, pero es verdad que muchas veces las normas que nos van poniendo desde arriba son más rígidas. Entonces, es como, no sé, muchas veces la empresa se siente un poco impotente, ¿no? O sea, y se generan problemas donde no los hay. Y tampoco Sí, porque puede haber una voluntad de un trabajador de hacer X, pero la ley no es viable, correcto. Por poner un ejemplo, sin entrar al detalle, por poner un ejemplo, ahora mismo pues, teníamos la flexibilidad de las vacaciones de los fijos discontinuos y donde no había un problema, porque no había un problema real en el hotel. Los hoteles no era algo que había un enfrentamiento, entre comillas, entre empleado y empresario. Y ahora, pues bueno, pues, ha cambiado la norma a raíz de una sentencia, de una denuncia de UGT, y esto complica muchísimo la operativa. Y esto no se ve, pero se le pide más flexibilidad a la empresa que habrá antes, pero a la vez me vas poniendo más clichés. Pues nos queda un minuto para despedirnos y os lo voy a pedir casi en unos segundos, porque al final yo creo que ha sido una tertulia muy variada y en la que os voy a pedir esa última reflexión, sobre todo a vosotros tres, que sois los verdaderos protagonistas de esta charla. ¿Es la industria que queréis estar? ¿Es donde vais a seguir? Os está escuchando el sector, no es por meteros presión, pero, Sebastián. En mi caso sí, quiero dedicarme a ello, quiero aprender lo máximo posible y siempre teniendo en cuenta que donde vaya voy a buscar dar mi máximo y creo que es demasiado amplio y como para decir que no. Como para aburrirte. Exacto. Andrea, tú también Por decías mi eso un poco parte al principio, ¿no? Sí, yo siento que estoy donde debo estar y tengo ganas de ver cómo sigue evolucionando todo esto que estamos comentando. Noela, tú terminas. Bueno, ya apuesto por seguir formándome y encontrar el lugar en el que yo estoy más a gusto dentro del sector, ¿no? Es un sector que sí o sí quiero estar relacionada de alguna manera con él, ¿no? Así que a formarme y adelante. Pues yo casi que os emplazo a otra tertulia como esta dentro de 10 años, cuando seáis directores de áreas o de lo que corresponda, ¿verdad? Agustín, ha sido un placer tenerte aquí esta noche, también Sebastián, Andrea, Manuela, Mireia, un placer esta tertulia, Gracias. que esperamos que también a ustedes les haya resultado interesante. Nosotros nos despedimos, será aquí hasta la próxima semana, donde vamos a hacer la última tertulia de la temporada, en la que vamos a analizar un poquito esas perspectivas ante esta ya casi inminente temporada de verano 2024. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias.